despedirlos de este jardín. El hermoso viaje que iniciamos juntos llegó a su fin. Qué lindo es mirar atrás como asomándose por una ventana y recordar esas caritas con su mochila y uniforme listos para explorar todo lo que en el jardín había. Muy buenos días tengan todos los aquí presentes. El personal directivo y docente del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura. Autoridades municipales y educativas que nos acompañan, compañeros maestros y maestras, queridos niños que hoy egresan, público presente. Nos encontramos reunidos hoy 10 de julio del 2024 para celebrar la culminación de este fin de curso. Solicitamos amablemente a todo el público presente ponerse de pie y descubrirse la cabeza para recibir a nuestra bandera nacional con el debido respeto que se merece. Saludar. Ya. Firmes, ya. Esta bandera que hoy te entrego, recíbela con gran cariño.
que tu corazón de niña sepa amarla y respetarla. Yo la recibo con amor y gran cariño, será siempre mi guía y mi luz. ¿Protesta, honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Más que un símbolo patrio, más que identidad nacional, el himno mexicano representa el amor gigante, universal, que cada mexicano siente por su país natal. A continuación entonaremos el himno nacional mexicano, primero en náhuatl y después en español, dirigido por la alumna Aline Saraí Reina Díaz. Fe omeyey, cada shalaka islamat, yetlali kanta pohuayo y kami. La loli tatlako tatipantli, cuantatini te posito. Loli tatlako tatipantli, cuantatini te posito. Igual la tatanati, clave te oloquito, aunque me quisihuica, aunque cuido que mal que gatio, del cala que se te desmaqui, la nenita, la tatita, tan taurica. Seyot la cante con oma, seyot la cante con oma. Kan wala kan shitlamaki, yet la liga te powayal kami. La linis at la katatipatli, konta chinis te posito. Lolinis at la katatipatli, cuánta chini te posito. Chicanos al grito de guerra, el placer hombre está derrido y retienle su centro a la tierra, al llenar oro y del que tiembla su centro a la tierra, oro y del que Padre, tu ciencia oliva, de la paz, de la cárcel divina, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más tarde me extraña mi amigo, profanar, plantar tu suelo, pienso patria querida en el cielo, soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Chicanos al grito de guerra, en la sierra te está herido, y retiemble su centro la tierra, al sonoro lucir del castillo. Tiemble su centro la tierra, al sonoro lucir del castillo. Mi bandera es el símbolo de mi tierra. En ella encuentro la alegría y la dicha de pertenecer a un país que cada día lucha por salir adelante. Juramento a la bandera dirigido por el alumno Gabriel Isidoro Díaz. Repita después de mí. Pantla Mexica.
Otra chicabulites que hoy Antolimek. Llego a Centería. Toda también Guantolimek. Temi la tomaca. La muchipa timotasque. Temo para whisky y guantemoyacanasque. En Kichihuatlanansi. Onda tipacli mano mosquitito. Y llamanki guante esta chancla. Y a Juanica Timatile tenemilis. Temutegamos a bandera de México. Le ganaron sus héroes. Siempre la novedad. En nuestros padres y en nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios y ideales de justicia que hace nuestra patria, una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes, ya. Para terminar con el acto cívico, tenemos la retirada de nuestro lábaro patrio a su sitio de honor. Saludar, ya. Firmes, ya. Basta el instante de cerrar de ojos para hacer de un hombre pacífico, un guerrero. Himno guerrero entonado por el alumno Jesús Vladimir de Jesús Venancio. Omeye, Tanyo Tlaka, Mexica, Tlakika, Eya Tlakika, Kateran Chichibiki, y Cantebe, Kefete, Kalisaki, Chikikaliko, Yaiko, Kimekake, Lilikistiki, Pandanekiko, Lampia Chikika, Kakiani Zalisiki, Intenso Sonaka, Kalisaka, Igamila Kalisadoki, Neyotlaka, Meshitlaka, Kika, Yatlakika, Kakichimiki, Ikantebe, Kakwete, Kalisaka, Wichiki Kaliko, Ikon Kimakake, Nanki Makake, Ikon Kimakake, Ikon Kimakake. Tasuriana nosotros cantamos, un niño heredero, Palili mortal, las montañas luchando temas, a México le dio libertad. Y celebremos el día que nació, era de que pata murió, con fuego arranqueros, será luz, es que morta
formalidad a esta ceremonia, el Centro de Estudios Preescolar Indígena tiene el honor de presentar ante ustedes a las personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio. Nos honra con su presencia en representación de la presidenta municipal, el ciudadano Rodrigo Jiménez Rendón, director de Desarrollo Económico de nuestro municipio, Eduardo Neri. Fuertes aplausos por él. Mucho nos place la presencia del ciudadano Félix Lucena de la Cruz, comisario de la comunidad de P. Nos acompaña también la doctora Marisol Cabrera Fuentes y la enfermera Rosa Galvez Rivera. La profesora Kenia Carey Vargas Hernández, directora encargada del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. El día de hoy nos dimos cita en este lugar para despedir a esta generación de 24 alumnos que llegan al fin de una meta que comenzó hace 3 años y que, gracias a la perseverancia, el empeño y el esfuerzo entregado en cada momento, hoy rinde en ustedes los frutos esperados. Con este paso, sus alas se fortalecen para que poco a poco logren volar por sí solos, para que puedan abrirse camino y comenzar a sus nuevos horizontes. Ante ustedes, la generación 2021-2024, pequeños triunfadores del mañana, se presentan ante ustedes con una bella melodía titulada Te amaré por mil años. Bella
podría morir y esperar eterna vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por 1000 años más. Amarte por 1000 años más. Supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que te amaría por 1000 años más. Amarte por 1000 años más. Fuertes aplausos para estos pequeñitos. Para Kenia Carey Vargas Hernández, directora encargada de este jardín, quien dirigirá unas palabras de bienvenida a los presentes. Jugar no es un descanso del aprendizaje. Es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón de un niño. Respetables personalidades que nos honran con su presencia en la mesa del presidio. Estimados padres de familia que nos acompañan. Compañeros maestros y maestras, alumnos en general y público presente. Es un honor para esta institución recibirlos en este día tan especial, lleno de emociones. Una vez más, nos desprendemos de una generación de alumnos para que ellos puedan caminar hacia un nuevo reto como lo será la educación primaria. Estamos seguros y confiados en que ellos lo harán bien, pues durante los años que estuvieron en este jardín de niños, demostraron sus habilidades, así como sus fortalezas para vencer los obstáculos. Este es uno de los primeros logros que tendrán en su vida. Es el primer triunfo, la conclusión de una meta trazada, pero no solo por ellos. También es un logro para nosotros como partícipes que los hemos acompañado para el logro de sus aprendizajes. El día de hoy nuestra labor ha concluido. Ahora iniciará un nuevo camino, con la seguridad que alcanzarán todas sus metas, sin olvidar que las puertas de este jardín de niños siempre estarán abiertas para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta ceremonia de clausura, esperando lo disfruten. Gracias. Ahorita tú. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Poesía titulada Despedida, a cargo de los alumnos de primero y segundo grado. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Informe de labores por la profesora Kenia Carey Vargas Hernández. En el marco de la
y bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana, en la que ya no se trabajaría por asignaturas, sino a través de 4 campos formativos, así como 7 ejes articuladores, mediante un programa sintético con sus contenidos nacionales y procesos de desarrollo de aprendizaje adaptados a las necesidades requeridas de la comunidad, en un programa analítico que se elabora en el propio jardín con la participación del colectivo docente, haciendo uso de la experiencia y autonomía profesional que le otorga el mismo plan, así como de una evaluación formativa muy noble que toma en cuenta todos los aspectos de aprendizaje de las niñas y los niños, para que nadie se quede atrás. Es así como al interior de los consejos técnicos escolares, programados cada mes como parte de una formación continua de los colectivos docentes, nos fuimos apropiando de las bondades y las dificultades que brinda este nuevo plan y programa de estudio. Derivado de todo lo antes dicho, la escuela, este jardín de niños, participó en el evento a nivel zona con sede en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en una demostración de los himnos nacionales y juramento en lengua materna, con la finalidad de dar realce a nuestras raíces y fomentar en los niños desde pequeños el valor e importancia de su lengua. Respecto a los eventos realizados en el jardín y comunidad, se realizaron una ofrenda de Día de Muertos, desfile del 15 de septiembre en conjunto con los distintos niveles educativos, primaria y telesecundaria. Se festejó el Día de Reyes con piñatas y aguinaldos a los niños. Se realizó el desfile alusivo a la primavera, así como el festejo del Día del Niño, culminando con este gran evento de clausura, con la participación de todos los grupos. Otro de los aspectos a considerar es la culminación del programa La Escuela es Nuestra, en donde el comité encargado fue quien le dio uso del recurso para las mejoras que consideraron necesarias. Y aunque aún hay varias necesidades en esta institución, el colectivo bidocente hace la labor de abarcar áreas como educación física y artística, siendo de organización multigrado. Es por eso que pido a nuestras autoridades municipales y a nuestro comisario su ayuda, para que nos puedan dar el apoyo de una docente más y así poder brindar una mejor enseñanza a los alumnos. Es así como culminamos con una matrícula escolar de 45 alumnos y para terminar este informe haré entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados de este ciclo escolar 2023-2024. Tercer lugar de primer grado, Jesús David Rojas Martínez. Aplausos, por favor. Tercer lugar,
Segundo lugar, de segundo grado, Gustavo Adolfo de la Rosa de Jesús. Segundo lugar, de tercer grado, Jesús Emanuel Martínez Sánchez. Primer lugar, de primer grado, Dulce Natividad de la Cruz García. Primer lugar, de segundo grado, Yaretsi Guadalupe Martínez Claudio. Primer lugar, de tercer grado, Santita Aranza Venancio Alejandro. Fuerte el aplauso para todos los pequeñitos. Un niño siempre se comporta más allá de su edad, por encima de su comportamiento diario. Mientras juega es más grande de lo que es. Recibamos a los alumnos de primer grado, quienes participan hoy con una ronda titulada Los Conejos. Aplausos para estos pequeñitos. Cerquita, 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 muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, como de zanahorias. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Comen zanahorias. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, mira muchos besos. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Tiran muchos besos. Todos los conejos dan la vuelta y se van.
de su alma. Espero que cada baile que haga revele algo de mí misma o algo maravilloso que un ser humano pueda llegar a ser. Bailable titulado Los Machetes, a cargo de los alumnos del segundo grado. Los aplausos. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente. Se presenta ante ustedes la generación Pequeños Triunfadores de Mañana con una bonita melodía titulada Corazón de Silvia y Vals Las Mariposas. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
tu jardín 1000 mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las 1000 besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón, de perlas de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón, de perlas de las mariposas contigo. Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las 1000 mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón, de perlas de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón, de perlas de las mariposas conmigo. Aplausos para el pequeño. Viene ante nosotros el licenciado Rodrigo Jiménez Rendón en representación de la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, presidenta municipal del municipio de Eduardo Neri, quien dirigirá unas palabras a sus ahijados. Muy buenos días, padres de familia, público en general. Reciban un cordial saludo de parte de la ciudadana presidenta municipal, Sara Salinas Bravo, quien por motivos de trabajo, de agenda, no le fue posible estar en este importante evento donde concluyen estos pequeños su nivel preescolar. Les desea el mayor de los éxitos, que continúen preparándose para poder enfrentar la vida, para enfrentar los obstáculos que seguramente van a encontrar. Por supuesto, a nombre de la presidenta municipal, pedirles a los padres de familia, a los maestros, que hagan ese binomio para que juntos se les pueda dar una mejor educación a estos pequeños. Es importante que continúen con sus estudios y sobre todo que se les dé el acompañamiento a los niños en todo momento, porque esta etapa es muy importante en la vida de un ser humano. Es ahí donde se empiezan a formar, y si queremos hombres y mujeres de bien, tenemos que empezar educándolos en casa, en la escuela, en el preescolar se viene a aprender, pero la educación se adquiere en la casa, en el hogar,
por supuesto, dándoles un buen ejemplo. Agradecerle la invitación a la directora, por supuesto, el agradecimiento también porque hizo la invitación a la ciudadana presidenta y bueno, seguramente vamos a estar pendientes de este jardín de niños en coordinación con sus autoridades locales para traer mejoras a la escuela. La mejor inversión que se les puede hacer es precisamente a la educación. Por supuesto, reciban un cordial saludo de parte de la señora presidenta, la típica Sara Salinas Bravo. Muchas felicidades a los niños que egresan, a los padres de familia, nuestro reconocimiento por darles este acompañamiento y por supuesto también a la planta docente que hace su mejor esfuerzo. No es tan sencillo educar a los niños en esta etapa, pero con esa dedicación que tienen, el día de hoy están concluyendo esos trabajos. Muchas felicidades a todos. Que tengan buen día. Último pase de lista por la maestra de grupo, la profesora Verónica Máximo Mendoza. Último pase de lista del tercer grado, grupo A. Asensio Villar Leobar. Claudio Díaz Víctor Manuel. Sirenio Alejandro Juan. De la Cruz Venancio Clara Guadalupe. Epitacio García Ana Brenda. Caceteo, bravo. Epitacio Ramírez Axel Valentín. Maletín. Maletín, un calcetín. Ah, man. Garduño de Jesús Alexa Elidia. Isidoro Díaz Gabriel. De Jesús Díaz Yasmín Yamilet. Creo que el gato, compadre. Y yo le aplauso. Lucino Alejandro Pablo Alexis. Lucino Marcos Fátima Guadalupe.
Estrella Araceli. Marcos García Carolina Yamilet. Marcos Reina Stephanie Jacqueline. Martínez Sánchez Jesús Emanuel. Morales Salvador Leticia Isamar. Regino Ramírez Yuleisi Coral. Regino Ramírez Julián. De la Rosa de la Cruz Rogelio Iván. Rodríguez Mondragón Josué Guadalupe. Aplausos para estos niños. De la Rosa Marcos Jorge. Sánchez García Dayana Yamilet. Simón Bautista Karen Yamilet. Venancio Alejandro Santita Aranza. Asistencia completa. Se llevará a cabo el acto de clausura a cargo del licenciado Rodrigo Jiménez Rendón. Aplausos, por favor. Bueno, nuevamente hago uso de la voz, con el permiso del honorable presidium que nos acompaña, con el permiso de la directora de este jardín de niños, por supuesto, nuevamente reiterarles el apoyo por parte de la administración que encabeza la química Sara Salinas Bravo.
reconocer nuevamente a los padres de familia y por supuesto una felicitación enorme a estos niños que el día de hoy concluyen su nivel preescolar. Reciban una felicitación y un abrazo enorme por parte de la presidenta municipal, que ella se siente muy contenta y desde luego orgullosa de sus ahijados que el día de hoy egresan de este nivel preescolar. No me queda más que agradecer a todos y cada uno de los padres de familia, a la planta docente por la invitación e invitarlos que continúen apoyando a sus niños, porque en el camino de la vida va a ser necesario que se les siga dando ese acompañamiento para que sean el día de mañana hombres y mujeres de bien. Agradecerle, directora, sabe que cuenta con la administración que encabeza la química Sara Salinas Bravo. Cuando sea gustosa de asistir ahí al ayuntamiento, se le recibirá como a todos los ciudadanos también con los brazos abiertos. Esta es una administración que pues le está apostando mucho también a la educación. Yo le invito para que asista ahí al ayuntamiento y lo que esté en nuestras manos cuente con ellos. A los padres de familia, reiterarles también ese compromiso. Y bueno, para no cansarlos más, vamos a dar por clausurados los trabajos de la generación 2021-2024. Así es, correcto, ¿verdad? Que lleva por nombre Pequeños Triunfadores, que seguramente el día de mañana serán grandes triunfadores. Por supuesto, reconocerles el trabajo que hacen los maestros, con esa paciencia educan a estos menores, pero decirles a los padres de familia que también nos ayuden en esa educación, ¿verdad? A nombre de la química Sara Salinas Bravo, presidenta constitucional, me voy a permitir dar por clausurados los trabajos de esta generación, siendo las 12 horas con 27 minutos de este día. Buenas tardes. Padrinos pueden pasar a felicitar a sus